Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Colmenares, estudiante de la Universidad Yacamú, módulo virtual o a distancia. Soy estudiante de la carrera licenciatura en psicología. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la unidad número 1 de una materia llamada Laboratorios de Neurociencias. Esta unidad está conformada por el tema del encéfalo, sus partes y sus principales funciones. Entrando en materia, pues antes de entrar en materia, les comento que el material didáctico, o espero que sea lo más didáctico posible que voy a utilizar, es un encéfalo o un cerebro hecho de anime, ya que en el sitio donde estoy las regulaciones federales respecto a la adquisición de este tipo de órganos, bien sea para fines educativos u otros fines, son muy severas, por lo cual espero que este tipo de material pues sea lo más didáctico posible y sirva para lo que es nuestra exposición, que es conocer el encéfalo, este órgano maravilloso e interesante y bien complejo de entender. Pero bueno, hagamos todo lo posible por entenderlo a fondo. Comenzamos. Pues el encéfalo está conformado por dos hemisferios, el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, y a su vez está conformado por 4 lóbulos cerebrales, tanto en los cuales se encuentran 2 en su parte derecha y 2 en su parte izquierda. El encéfalo pesa alrededor de 1,4 kilogramos y bueno, el peso no tiene nada que ver con la inteligencia del individuo, ¿no? Sin embargo, pues el encéfalo es sumamente importante para muchas funciones vitales del individuo y para la supervivencia, como el hambre, como la sed. Pues el encéfalo lo que hace es que recibe las señales externas, las procesa a través de la médula espinal y las envía a diferentes partes de nuestro cerebro para que cada una cumpla su función referente al organismo. Entonces comenzamos. Yo decidí pues asignarle un color a cada uno de los lóbulos, de manera que podamos entender un poco y ubicarnos un poco acerca de la posición de cada uno de ellos. Esta oportunidad pues escogí el color azul para identificar lo que es el lóbulo frontal, el color amarillo para identificar el lóbulo parietal, el color verde para identificar el lóbulo temporal y el color rojo para identificar el lóbulo occipital. Entonces comenzamos. El lóbulo frontal pues está ubicado en la parte frontal del encéfalo. Es el lóbulo encargado principalmente de las funciones analíticas y el intelecto de nuestro cerebro, pues es el encargado de todo lo que es el pensamiento abstracto, el pensamiento creativo, la capacidad de memoria, de recordar cosas, eventos recientes. Su función es muy importante. Se dice que una lesión en el lóbulo frontal pues podría ocasionar una alteración en el comportamiento social del individuo, podría ocasionar una pérdida del pudor, entre otras tipos de afectaciones que podrían derivarse, depende de dónde se concentre pues la lesión del lóbulo como tal. Pues continuando, está el lóbulo parietal, que decidí colocarlo, como les comenté, de color amarillo. Está justo detrás de la línea de Rolando, que es la que divide al lóbulo frontal del lóbulo parietal. Pues el lóbulo parietal también tiene sus funciones muy específicas, la cual es, por lo menos él está encargado del sentido del gusto, del dolor, está también encargado de lo que es toda la orientación espacial, la identidad física del individuo, la percepción sensorial externa. También está encargado de las habilidades de comprensión del cálculo, de la comprensión de los números. Se dice que una lesión en el lóbulo parietal pues podría acarrear una afectación en la capacidad de leer, en los cálculos numéricos. También podría haber una afectación en la sensación de las extremidades. Ok, continuando pues tenemos el lóbulo temporal, que es el encargado principalmente de todas aquellas tipos de actividades que tengan que ver con el oído.
básicamente pues de identificar sonidos, el lenguaje hablado, emociones. Pues se dice que una lesión en esta parte del lóbulo pues del lóbulo temporal pues podría afectar el habla, podría afectar la capacidad de entendimiento del lenguaje, lo que conocemos como la afasia. También tenemos pues por último, hablando de lo que es la cara externa del encéfalo o del cerebro, tenemos el lóbulo occipital, que es el que está encargado básicamente de las funciones visuales del organismo, o sea, de codificar todas las imágenes, de figuras, líneas, ángulos, interpretar esa información pues, y exteriorizarla. Se dice que una lesión en el lóbulo occipital pues podría ocasionar una ceguera, podría tener alguna lesión o alguna afectación en la capacidad visual o comprensión de las figuras o la capacidad visual como tal. Esto corresponde a lo que es la cara externa o la parte externa del encéfalo. ¿Okay? 2 hemisferios, uno derecho, uno izquierdo, 4 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. Entonces, bueno, yo decidí pues hacer de una manera súper didáctica, hacer como que una foto que se vea lo más real posible cómo luciría la cara interna del encéfalo. ¿Okay? Aquí pues como podemos ver se encuentra la parte del cerebro. Estos surcos cerebrales son los que están unidos a la meninge, que es lo que está por debajo del cráneo, pues, que es lo que hace que lo que protege al cerebro. Y esto blanco que vemos por acá es el cuerpo calloso, que es lo que hace que una a los 2 hemisferios. ¿Ok? Esto que estoy señalando acá con mi dedo índice izquierdo es el tálamo, el hipotálamo, el tallo cerebral, el cerebelo. ¿Ok? Por este otro lado a fines didácticos, pues yo les hice esta parte más estructural de manera que pudieran entenderlo un poquito mejor, señalando cada uno los números y que podamos ver así más o menos la explicación de cómo está conformado la cara interna del encéfalo. Pues en los números 1, 2 y 3 tenemos que el número 1 y 2 sería el cerebro, las meninges, por aquí arriba la corteza cerebral, y el 1 y el 2. Y el número 3 sería el tálamo, el hipotálamo y la glándula pituitaria o la hipófisis como se le conoce. También tenemos acá lo que es el tronco cerebral o el tallo cerebral, que está compuesto por la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesoencéfalo, y por acá el cerebelo. Hablando un poco de las funciones de cada uno de ellos, podemos decir que el tálamo y el hipotálamo se encargan de varias funciones importantes y vitales. Por ejemplo, el tálamo se encarga de filtrar información antes de enviarla al cerebro, de manera que el cerebro no se sobrecargue de esta información y pueda trabajar mejor en muchos aspectos. El hipotálamo se encarga de funciones vitales como por ejemplo el sudor, la temperatura del ambiente, la temperatura corporal, la sensación del dolor, el ciclo del sueño, y conjuntamente con la hipófisis puede hacer un vínculo entre nuestro sistema hormonal y nuestro sistema cerebral, pues nuestro sistema nervioso. Acá lo que vemos como el tallo cerebral, que vemos que está la médula espinal, que es la que se encarga de recibir toda la información y filtrar toda esa información hasta nuestro sistema nervioso central. Está el bulbo raquídeo, que es el que controla los actos reflejos, o sea, las funciones que realiza el cuerpo automáticamente, como la respiración, la frecuencia cardíaca, también está la presión arterial, la digestión y el parpadeo. Por acá tenemos la protuberancia o ¿cómo se llama esto? O el puente de Barullo. Disculpen los términos, pero son muy nuevos. Esto
pues se encarga también permiten que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso, igual que el mesoencéfalo. El cerebelo se encarga del equilibrio, de lo que es el movimiento, la coordinación, la adquisición del lenguaje, todo esto. Se dice que una lesión en el cerebelo pues sería una lesión importante porque podría afectar toda la parte sensorial, la parte del espacio, el equilibrio, y se dice que una lesión en la parte del tallo cerebral sería muy grave para una persona porque afectaría a la mayoría de todas las funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, etc. Bueno, creo que ha sido bastante concisa la exposición. Espero que haya servido un poco mi cerebro. Por acá se me olvidó decirles que físicamente el cerebelo se encuentra aquí, justamente debajo del lóbulo temporal. Espero que les haya servido mi exposición. Espero haya sido lo más explicativa posible. Agradezco toda su atención y bueno, sigamos aprendiendo de este excelentísimo y maestro órgano que es el encéfalo. Espero poder disfrutar también de su apreciación y además de sus exposiciones, ¿ok? Entonces, bendición para todos y muchas gracias por su atención.